Hola hermoso Tauro, bienvenido a tu lectura de esta semana. Empezaré a darte los primeros mensajes a través de las energías de las cartas del tarot The Craft Druid Tarot. Así mismo se llama esta hermosa serie, Tauro. También, así como puedes ver, esta lectura no tiene una fecha en específico. Esto quiere decir de que el día o el momento en cual tú vas a entrar, Dios, el universo, tiene un mensaje importante para ti, querido Tauro. Oficialmente hemos entrado en el mes marzo. Que vayas a tener un mes lleno de luz, bendiciones, lo mejor para ti y también para tu familia, Tauro. Ok, me concentro ahora. Siento de que aquí presente el mazo está completamente preparado y ahora pues vamos a sacar tus primeros mensajes, Tauro. Perfecto, la primera carta con cual empezamos ahora tu lectura, Reina de Copas. Wow, empezamos, la verdad te lo digo, Tauro, de que muy, pero muy bien, visto de que en este caso la Reina de Copas es mucho más concentrada sobre su interior, sobre también sus propios deseos. Siento de que tal vez para ti, Tauro, hubo algunas prioridades en tu vida que hayan cambiado. O sea que eso representa como que tú ahora te estás encontrando en una importante fase a cual estás dándote cuenta y estás en este momento realizando de que es muy esencial para que vayas a cambiar algunas prioridades, de lo cual en este presente ya no son tan esenciales. La Reina de Copas, respectivamente, habla de una persona que tiene múltiples talentos, en este caso tú mismo, Tauro. Una persona que prácticamente nació con esos talentos psíquicos de clarividencia, de conectar con una gran y con una fuerte intuición. Son momentos, exactamente también así como te lo digo yo a ti durante esta semana, a cual va a ser necesario para que confíes en tu voz, en esa intuición interior que la tienes y que es muy grande por ti y que va a guiarte hacia esa profunda verdad, hacia algo que tú estás en este momento en la búsqueda, porque yo lo siento así de esta manera, ¿ok, Tauro? Como si tú hubieras estado en una particular búsqueda, tipo como espiritual, de descubrir en esencia algo. La Reina de Copas también dice es muy bueno para que te vayas a conectar con la naturaleza. Es bueno para que te rodees y que sobre todo vayas a tocar el agua. En esta semana el agua va a ser fundamental. Beber más agua, comer alimentos sanos, estar tomando así como el aire, el sol, ¿ok? Que es importante para que estés ahí, ¿ok? Lo más que tú puedas al exterior. Vamos a ver, siguiente carta, 8 de copas. Todos estos consejos llegan a por ti, Tauro, en base a que en el momento cuando tenemos el 8 de copas, aquí definitivamente es una de las vibras que nos están ahora mismo como mostrando de que hay un importante desprendimiento de tu parte en base a cual tú pudiste observar de que ya se abrió prácticamente otra puerta, a cual tú en este presente, Tauro, simplemente la tienes que cruzar, ¿ok? Algunos de ustedes estáis precisamente como si fuese delante a esa puerta en el presente y solamente que tú tienes que hacer los pasos y que vayas a cruzar esa puerta. Otros
habéis ya cruzado esa puerta y estáis en el proceso, en un proceso de soltar, dejar ir. Estás dejando algo atrás que tú consideras, Tauro, de que es necesario, es fundamental. Incluso esa carta se puede conectar a una situación del tipo romántico, del amor, en cuanto las cartas del tarot dice aquí ya no hay en absoluto nada de lo cual podemos hablar algo, porque todo está completamente como comprendido en esencia a tus pensamientos y a todo lo que tú estás en este presente intentando hacer, ¿ok? Y aquí tenemos al 7 de Pentáculos. En cuanto te lo digo así de esta manera, hermoso Tauro, porque es la carta que realmente se conecta de verdad con tu signo zodiacal, y te lo digo así de esta forma, de que me encanta de que te haya salido el 7 de Pentáculos, porque representa tu energía, representa cuál va a ser tu camino y las cosas que tú vas a lograr a realizar en tu vida a partir de ahora, y también descubrir las cosas que van a ser prácticamente fundamentales, como algo necesario para tu progreso, para tu evolución, para tus realizaciones personales, porque en el momento cuando conectamos con el 7 de Pentáculos significa de que tú ahora estás cruzando, ¿ves? Es como que tú, Tauro, te tomaste este tiempo con la Reina de Copas, integrar, sanar algo del 8 de copas, algo de tu pasado, desprendimiento, entender perfectamente bien de que las cosas están así como son y que ya no tienes que esforzar en absoluto las cosas. Y esas dos cartas me están diciendo de que tú trataste lo primero, entender mejor, entenderte mejor a ti, entender mejor tu situación de tu corazón. Y ya después, ahí sí que vas directo, Tauro, al 7 de Pentáculos, que en este caso podemos observar la persona que paso a paso empieza a recuperarse, ¿ok? Cuando sale el 7 de Pentáculos, te dice así de esta manera, Tauro, tal vez, por algunas circunstancias de tu vida, las cosas no salieron exactamente así como tú te las propusiste o exactamente como tú pusiste la intención, pero aprendiste muchas cosas. Las experiencias en sí fueron extraordinarias porque tú aprendiste muchas cosas. Y ahora en el 7 de Pentáculos es como que ya sabes perfectamente bien cómo hacer, qué es aquello que te conviene, ¿ok? Vamos a ver, renacimiento, la carta con número 20, renacimiento. Tenemos aquí esta hermosa carta, arcano mayor del ángel del juicio, querido Tauro. Observa nada más. Todo aquello que te espera en tu camino a partir de ahora, lo primero es renacimiento, ¿ok? Aquí hay un renacimiento muy claro que se presenta en tu camino a partir de ahora. Y cuando esto pasa, significa de que antes, para que tú pudieses llegar a esta importante y gran fase de tu vida, lo primero tuviste que pasar a por esas dificultades que a mí, tus guías espirituales, me están diciendo de que fueron de naturaleza tipo emocional, ¿ok? En el 8 de copas, desprendimiento, tener que renunciar a algo, la vida te puso delante a diferentes pruebas a lo cual tú tuviste que superarlas, porque fueron como tipo test,
test espiritual, varios test para Tauro, a cual tú le pasaste muy bien, hiciste muy frente pero muy bien. Ese renacimiento que le podemos observar, vamos a sacar 2 cartas más a por ti, Tauro, para que podamos observar. Aquí tenemos número 20, a nivel espiritual, viene a ser marcado por esa etapa, por circunstancias que empiezan a moverse, de algo que empieza a darse. ¡Wow! Increíble. Tauro, no lo puedo creer. Observa nada más. Te sale durante esta semana la rueda del destino. Carta con número 10, energía jupiteriana. Renacimiento, en este caso se conecta muy fuerte a la rueda de la fortuna por ti, que representa nueva etapa. Se abre en tu camino un nuevo ciclo, a cual no tenemos en absoluto, así como podemos ver, no hay en absoluto ninguna duda. Y ya después tenemos a por ti, Tauro, al caballo de bastos. Wow, caballo de bastos está como dándonos un anuncio de la llegada. Aquí vemos una persona que está con la valentía, con el interés, un ser que ya se puso en acción hacia ti, y esa cosa que aparece va a ser difícil a que tú no la puedas ver o a que tú no las puedas observar, porque son una serie de circunstancias que pasan en el caballo de bastos, que hace prácticamente que tú lo percibas y que lo sientas de tal manera de que ha llegado el tiempo para la transformación, para los cambios y para todo aquello que tú más deseas. La rueda del destino, por circunstancias vitales, positivas, extraordinarias, siempre sobre algo que se conecta con la rueda del destino. Aquí hay algo, querido Tauro, preparado a hacer para ti a través la mano y a través la energía del destino. Eso es más claro que el agua. Es suficiente para que tú vayas a mirar con atención incluso los colores y esa vibración con cual durante esta semana se presentan las cosas en tu camino, porque incluso tú misma vas a quedar completamente sorprendida del modo como las cosas se van a poner ahora en acción, según como estas 2 vibraciones nos los indican en este presente. Aquí podemos observar de que las cartas del tarot hablan así, de esta forma, de esta manera. El tiempo de tu espera se ha terminado, ¿ok? Ha terminado esta espera. La reina de copas representa a una mujer que guarda mucha paciencia, empática, con el corazón completamente abierto, la que cuida y protege a todos, la que ama con mucha profundidad a su familia, a los hijos, si los tiene. En general, la reina de copas sabe ser una muy buena mamá, sabe ser una muy buena hermana, sabe también ser una buena hija, ¿ok? Si es el caso. Aquí podemos ver con muchísima claridad para ti, Tauro, el hecho de que tú hiciste y que tú manifestaste con gran fe el rolo, porque aquí la reina de copas nos habla de un rolo que tú tuviste en tu vida y que tú tuviste en la sociedad, y que ahora es el momento con el 8 de copas para que algo cambie en tu energía, ¿ok? Para que sigas hacia adelante, para que avances y para que continúes en el 7 de pentáculos con una evolución completamente distinta, diferente, con planes, con algunos proyectos, con algunas ideas que tú las quieres poner en práctica. Y aquí se anuncia de directo el renacimiento.
En cuanto cuando sale esta carta, puede incluso hablarnos de la aparición completa, la de una persona, la de una situación. Podemos observar el anuncio incluso para algunos de ustedes de la llegada de algún niño en la familia, ¿ok? Con la rueda del destino. Está claro de que energéticamente, hermoso Tauro, a mí me están diciendo de que ya se puso en movimiento hacia ti, el destino puso esa energía de la rueda del destino, puso algo en movimiento hacia ti. Ahora solamente es una cuestión la del tiempo para que estas circunstancias se vayan a dar, se vayan a manifestar. Vamos ahora con tu oráculo del destino. De lo femenino, del divino femenino, perdón. Estuvo así como conecté con la energía del destino. Todavía está así como muy fuerte en mi mente este mensaje. Ok, Tauro, Sarada Devi, la Madre Divina. El amor incondicional existe en mi interior. La presencia del amor es la ausencia del juicio. Ok, observa nada más. La Madre Divina a tu lado, Tauro, durante esta semana. Escribe si quieres las palabras del poder aquí mismo en los comentarios. Si no, puedes ponerlas a tu casa sobre un papel. Lo más importante es que tú las vayas a repetir durante esta semana, porque lo que hacen las palabras del poder es fortalecer tus convicciones, tus emociones, tus vibraciones internas sobre aquello que tú realmente mereces de verdad, ¿ok? Las palabras del poder sirven como una gran y de importante terapia incluso. La reina de copas sostiene ahí frente a su copa una luna preciosa, llena, aquí así como podemos ver. Ya vamos a preguntar al oráculo de la luna, el oráculo de la manifestación de la luna, a por ti, hermoso Tauro. Ya tenemos aquí tu primer energía. Alguien pudiese tener una conexión importante con signo fuego, Leo, que viene regido por el sol. En este caso, aquí vemos a una persona que tiene así como una posición de estar delante a una situación de recarga energética, ¿ok? Exactamente como el Buda, ¿no? Que contempla, medita, reza, hace sus oraciones, va a poner sus pensamientos en orden, ¿ok? Pausa. Esta siguiente carta dice conexión importante con alguien con la luna en cáncer. Con la luna en cáncer, exactamente así se transmite este mensaje. Dice, ¿ves? Agua. Hay mucha agua a tu alrededor, Tauro, ¿ok? Báñate durante esta semana, haz baños con sal marina, ¿ok? Si puedes, si tienes la oportunidad. O incluso es importante para que vayas a purificar, vayas a bañarte mucho en agua con sal marina para detox, para purificación importante, lo de tu cuerpo, hay una carga que tú las tienes que descargar, ¿ok? Y te dicen esto porque de esta manera es como que tú logras para que se atraigas las manifestaciones lo antes posible, ¿ok? Porque una vez que tú descargues, así puedes conectar con las realizaciones lo antes posibles. Querido Tauro, así como tú puedes observar, he llegado al final de esta lectura de esta semana. Si te ha gustado, te pido que le des un like. También es importante saber qué opinas. Me gustaría saber si has conectado con esta lectura. También te invito a suscribirte. Pulsa la campanita para recibir las notificaciones cuando yo voy a publicar así como lecturas de esta semana, otras lecturas también atemporales. Un fuerte abrazo y un gran beso, Tauro. Cuídate mucho.